Noches, mi nombre es Adrián Romero Flores y el día de hoy les voy a exponer sobre los pueblos indígenas y los DESC, que son los derechos de vivienda, alimentación, trabajo, salud, educación, agua y saneamiento y la seguridad social. Quiero dar una breve introducción hablando sobre los pueblos indígenas en México y cómo han enfrentado históricamente condiciones de exclusión social, económica y política que han limitado el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales. Estos constituyen una categoría esencial del sistema de derechos humanos, ya que su propósito es garantizar las condiciones materiales, sociales, culturales necesarias para que todas las personas, y en el caso que nos ocupa, los pueblos indígenas y las comunidades indígenas puedan vivir con una dignidad, igualdad sustantiva y un desarrollo pleno. En México, el reconocimiento de estos derechos adquieren un carácter colectivo y diferenciado cuando aplican a estos pueblos indígenas, siempre reconociendo su derecho a la autodeterminación, a la autonomía, la cultura propia, el territorio y el desarrollo conforme a su propia cosmovisión, y que se encuentren protegidos por la Constitución Política de los Estados Mexicanos, especialmente los artículos 2 y 4. Son reconocidos internacionalmente, por ejemplo, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgada en el 2007, así como por distintos instrumentos internacionales como lo son el Convenio 169 y 157 que hemos revisado en clase de la OIT y que va a establecer obligaciones específicas que van a garantizar una participación, la consulta y la protección de sus derechos culturales y sociales. Para pasar ahora a lo que es ¿qué son los DESC? Bueno, pues estos DESC en el derecho indígena se van a entender como estos derechos económicos, sociales y culturales, y estos van a tener como un propósito principal la dignidad, el bienestar y un desarrollo integral para los pueblos y las comunidades indígenas. Esta definición puede ir variando un poco. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha publicado diversas obras en las que se les llama DESCA en vez de DESC, haciendo alusión también a los derechos ambientales, los cuales van a enfatizar que estos derechos siempre van a proteger igual a la dignidad humana, van a tener las características de ser indivisibles e interdependientes de los derechos civiles y políticos. A diferencia de estos derechos civiles y políticos, van a implicar obligaciones de progreso. Esto lo que quiere decir es que su realización plena va a depender de los recursos y las etapas para que no exima las obligaciones mínimas inmediatas. ¿Esto qué quiere decir? Pues al aplicar los DESC no es un proceso sencillo, va a requerir justo de estas etapas y de un progreso en el cual pues muchas veces se puede olvidar las obligaciones mínimas que se deben de cubrir por la falta de esta infraestructura. Sin embargo, se nos aclara que en efecto el que dependan de estos recursos o etapas no va a eximir que se tengan que cubrir estas necesidades que se consideran como las mínimas y que usualmente requieren un apoyo inmediato. En cuanto a la historia y los antecedentes de estos DESC, tenemos, por ejemplo, los orígenes precoloniales y coloniales, ya que antes de la llegada de los españoles, estos pueblos indígenas tenían sus propias normas, sus propias instituciones políticas, sistemas de justicia y formas de la gestión territorial comunitaria. Cuando llega la colonización, se impusieron instituciones españolas, tales como las leyes de las Indias, el derecho castellano, los cuales llegaron a desplazar al propio derecho indígena y, por ejemplo, con las repúblicas de indios que organizaban a los pueblos originarios en un control político y económico que iba a estar limitado por los españoles. A pesar de las leyes de las Indias, los pueblos indígenas fueron despejados de tierras y restringidos de su propia organización social y cultural. Algunas de sus costumbres se han mantenido bajo la forma de usos y costumbres locales. Esto es de suma importancia, ya que muchos derechos y formas de organización que ya estaban establecidas por los pueblos indígenas tuvieron un desplazamiento importante y
al grado en que casi han desaparecido y ya no hay un total control o un total conocimiento sobre este derecho indígena, como era en un inicio. Esto pues, explica que el derecho consuetudinario indígena y las demandas contemporáneas de reconocimiento son de una importancia muy grande, ya que sin este reconocimiento, pues estaríamos olvidando una gran parte de nuestra historia que es de suma importancia y que nos atañe, por supuesto, en esta materia. En el siglo XX, pues surge el reconocimiento internacional y hay distintas reformas estatales en nuestro país. En la primera mitad de este siglo, la OIT comienza a prestar atención a las condiciones laborales indígenas. En cuanto a nuestra Constitución de 1907, con las leyes agrarias se reconocieron de cierta manera derechos sobre la tierra. Sin embargo, sabemos que eran muy limitados. Al igual eran los DESC, estaban muy limitados ya que no incorporaban ninguna perspectiva cultural o comunitaria de la tierra. En 1957 se adopta el Convenio 107 de la OIT, que se orientaba hacia una protección y una integración de las poblaciones indígenas, con un enfoque, pues, de reconocimiento pleno hacia los mismos hacia finales del siglo XX con movimientos indígenas a nivel internacional y a nivel nacional. eh, Se cuestionaron varios enfoques en cuanto a su integración y se exigió un reconocimiento diferencial a estos pueblos indígenas. Para 1989 se adopta el Convenio 169 de la OIT, que va a reemplazar distintos criterios de integración en lo que respecta a la cultura, al derecho de la consulta y la autonomía indígena, que ahorita vamos a tratar más adelante. México ratifica este convenio 169 para 1990 y fue promulgado en 1991. Para 1992 ya había un reconocimiento constitucional de un carácter pues pluricultural dentro de la nación mexicana. Y pues esto es de suma importancia, ya que si bien lo del siglo XIX y al principios del siglo XX, esta tierra comunal se vio debilitada, los pueblos indígenas pasaron a estar sujetos en mayor parte por leyes nacionales sin considerar en ninguna manera sus propios regímenes jurídicos. Y esto porque es de suma importancia, porque muestra efectivamente el desplazamiento que estábamos hablando desde la época colonial y precolonial. Convenio 107 de la OIT, que fue publicado en 1989. Esto pues nos va a brindar una nueva visión en cuanto a los pueblos indígenas, reconocidos ya como sujetos colectivos de derechos y que va a haber una obligación de consulta previa de salvaguardar sus derechos, la protección a sus tierras y una autonomía relativa con el propio Estado. Esto va a marcar una frontera normativa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la integración, ahora respetando siempre la diversidad, la participación y los derechos colectivos de estas comunidades indígenas. Y va a ser un instrumento clave al momento de exigir que estos DESC sean cumplidos para estas comunidades indígenas. En cuanto a las reformas constitucionales mexicanas que hablamos un poco hace unos momentos, el artículo segundo en 1992, después de varias reformas de derechos humanos posteriores, se dio introducción por primera vez a el término pluriculturalidad y el reconocimiento de estas comunidades indígenas, sus pueblos, sus autoridades y más adelante, como vamos a ver, de igual manera sus propios regímenes jurídicos y esto pues va a institucionalizar el reconocimiento de estos derechos indígenas y va a obligar al Estado a crear legislación y actuar conforme a los principios básicos de los DES que vamos a tratar en un momento. Esto va a abrir la puerta a nueva jurisprudencia, a amparos, a consultas y a una acción afirmativa en la búsqueda de exigir el cumplimiento de estos DESC. En la actualidad, con la declaración de la ONU en el año 2007, se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas tanto a los pueblos indígenas para el 2007
y las cortes nacionales e internacionales comenzaron a crear estándares en cuanto a la consulta, al manejo y respeto del territorio y a la autonomía de estos pueblos originarios. Esto incrementó en mayor medida la exigibilidad de estos derechos y también le brindó una visibilidad a los problemas que existen entre, por ejemplo, megaproyectos, estas comunidades. Lo vimos con la presentación de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, con el proyecto Mítica. Esta clase de proyectos usualmente crea un desbalance total, no solamente a nivel territorial, sino incluso dentro de la propia comunidad va a generar muchas veces una división, conflicto y una pérdida de esa unificación que suelen tener las comunidades indígenas. Vamos a dar paso ahora a los principios de los DESC. Aquí está un pequeño listado y vamos a iniciar con el principio de igualdad sustantiva y la no discriminación. Los pueblos indígenas no pueden estar sujetos a la discriminación estructural que usualmente vivimos en nuestro país. Esto tiene grandes implicaciones, ya que puede dificultar que tengan un correcto acceso a servicios de salud, de vivienda, educación y que estos deben de ser también culturalmente adecuados a las necesidades de las comunidades indígenas y también adoptar pues su lenguaje, ¿no? Su lengua es de suma importancia. Los pueblos indígenas no deben de ser tratados de una forma desigual, ya sea por motivos étnicos, lingüísticos o culturales, sino que se deben de garantizar que estas condiciones de acceso a servicios y derechos sean reales y no únicamente una ficción de la política como se suele manejar en nuestro país. En cuanto a la autoadscripción y la identidad étnica, nos vamos a referir a que cuando una persona con el simple hecho o un grupo con el simple hecho de que se identifique como indígena debe de ser respetado sin que el Estado ponga criterios para medir su autenticidad cultural. ¿Esto qué nos quiere decir? Que alguien puede llegar y por el mero hecho de decir que es una persona que forma parte de una comunidad indígena, desde ese momento el Estado y más en específico todo lo que es el sistema legal mexicano debe de respetar que él se identifique como un indígena y se deben de expandir las protecciones hacia esta persona. Se le debe de proporcionar, por ejemplo, una persona que pueda traducir en tiempo real lengua que él habla desde que es un niño, ¿no? Esto es de suma importancia, ya que no es lo mismo la protección de una persona de clase media o de clase baja o clase alta que vive en la Ciudad de México a una persona o una comunidad indígena que habita en esta misma localidad. Es ahí donde debe de empezar la protección de estos derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, como vamos a ver en unos momentos. La libre determinación y la autonomía interna. Esto no implica una independencia del Estado, sino que ellos van a tener la capacidad de decidir sobre los aspectos de formación interna de su comunidad. Esto con normas de organización, su propio régimen jurídico, su propia definición de justicia, su propio entendimiento. Y de igual manera ellos pueden velar y deben de velar por su desarrollo comunitario de una manera libre, sin que el Estado tenga una implicación en ninguno de estos ámbitos. Tenemos después al pluralismo jurídico, reconocimiento del derecho propio. Esto es reconocer que existen distintos sistemas normativos en nuestro país. Hay sistemas normativos y jurisdicciones indígenas que deben de estar en armonía con este marco constitucional y de derechos humanos, siempre y cuando se respeten estos derechos humanos y el marco constitucional en lo más puro, por así decirlo, en lo más importante. No debe de haber ninguna implicación dentro de sus sistemas normativos
y se debe de reconocer la existencia de estos sistemas y que debe de convivir con nuestro marco constitucional y de derechos humanos de una manera homogénea y unificada. En el momento en el que haya una violación, por ejemplo, a derechos humanos, debe de entrar en cuestión si es válida o no válida las distintas prácticas que se lleva por esta comunidad. Y para esto vamos a tener que desarrollar muchísimos criterios que no vamos a discutir porque no es parte de esta exposición, pero es importante recalcarlo. Reconocer estos sistemas normativos y jurisdicciones indígenas es de suma importancia. Vamos a después a la pertinencia cultural y a la interculturalidad. Esto es decir, que las distintas políticas, programas y servicios públicos que ofrezca el Estado sean culturalmente adecuados y respetuosos de su forma de vida indígena, de su cosmovisión y de sus usos y costumbres. Eh, Esto es igual muy importante. Se debe de entender que México es un país intercultural, es decir, que debemos de convivir con las distintas culturas que existen en nuestra región y esto implica que haya un fácil acceso a distintos servicios públicos, a programas, a políticas, pero siempre y cuando ellas no vayan contrarias tampoco a los usos y costumbres de estas comunidades. Van a adquirir estos DESC algunos de los principios esenciales de los derechos humanos, como lo van a ser la indivisibilidad e interdependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos humanos y los DESC no se pueden jerarquizar entre ellos, no hay uno más importante que otro. Al igual que con lo que respecta a los derechos civiles políticos, se van a reforzar de manera mutua. No se puede analizar el derecho civil sin primero tener en cuenta los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y de la misma manera entre cada uno de ellos. Estos derechos nunca se van a jerarquizar porque se va a entender que se van a reforzar entre sí mismos y de igual manera, es importante destacar que se deben de interpretar como un todo y no de una manera fragmentada. La sostenibilidad ambiental y la relación con su territorio es de suma importancia. El reconocer que el territorio no es solamente su espacio físico, sino el elemental para su desarrollo espiritual, cultural y económico de estos pueblos indígenas. Esto va a ir igual de la mano con su derecho de participación y consulta. ¿Por qué? Porque las poblaciones usualmente por este tipo de megaproyectos, como vimos con el caso de Mítica, las poblaciones se van a ver afectadas. Los pueblos indígenas y las comunidades deben de participar de una manera activa y totalmente informada en la formulación de políticas públicas que van a afectar de manera directa a sus DESC. Por ejemplo, políticas de vivienda, de salud, de educación, y no se pueden imponer sin antes ir con esta comunidad, brindarles toda la información que hay acerca del proyecto y que ellos tengan una opinión y se les consulte si están de acuerdo o no con estos derechos. Es de suma importancia que se debe de recordar este principio de autonomía y libre determinación. Ellos pueden y deben de tener un total control en el desarrollo de la propia comunidad y su bienestar. Y muchas veces este tipo de megaproyectos pues van a ver afectados el correcto desarrollo de estos DESC. La universalidad, los derechos humanos y los DESC se van a entender que son para todo el mundo, todo el tiempo y sin importar la localidad. Nadie va a poder ser excluido de ninguna forma, ni por raza, color, sexo, idioma, religión, cultura, origen social, ni nada de ningún tipo. Esto, ¿cómo se debe entender? Como que todos tenemos derechos, el derecho de tener acceso a estos DESC, que el Estado nos proporcione las condiciones correctas para poder desarrollarnos de una manera correcta e integral y se debe entender que los pueblos indígenas en especial gozan de estos derechos ya de base por ser humanos y más por su situación de vulnerabilidad frente al Estado. La progresividad con las obligaciones mínimas inmediatas. Los estados deben de avanzar hacia la plena realización de estos DESC
en la medida de que sea posible con los recursos con los que cuente. Ciertas obligaciones mínimas no deben de postergarse, evidentemente. Se entiende que hay necesidades primordiales y esto va a tener grandes implicaciones para los pueblos indígenas, ya que las comunidades indígenas se encuentran, como hemos mencionado, en una situación desfavorable y el Estado debe de garantizar lo mínimo indispensable, ya sea agua, eh, potable, servicios básicos como lo puede ser eléctricos y aunque no se cumplan de una manera inmediata, se debe de abarcar estas bases mínimas. La progresividad se debe entender de igual manera como los derechos humanos. De una manera sencilla de explicar, los derechos deben de ir de aquí para arriba, pero nunca de aquí para abajo. Es decir, que se puede entender lo que ya está escrito, no se puede mover en desfavor de la persona. Siempre debe ser buscando tener una mayor área de cobertura de sus derechos y una mayor entendimiento de qué implicaciones van a tener en caso de haber un retroceso en estos derechos. La especialidad y diferenciación. Las normas se deben de adaptar a las particularidades culturales, sociales y territoriales de estos pueblos indígenas y se debe de entender cómo que ellos tienen su propio sistema jurídico, nosotros tenemos nuestro propio sistema jurídico, se debe de diferenciar que somos dos culturas distintas con ideologías distintas y una forma de organización distinta y sin embargo se deben de respetar una a la otra y convivir en un mismo entorno. La garantía judicial, pues estos DESC son progresivos, pero deben existir correctos mecanismos para que ellos puedan tener un acceso a la reclamación en caso de que se vean violados estos DESC. Es decir, que haya mecanismos judiciales o en su caso administrativos, como lo pueden ser los recursos, las sentencias, los amparos e incluso las medidas tutelares. Las autoridades judiciales y los tribunales deben de interpretar estos DES con un principal enfoque hacia las comunidades indígenas, reconociendo igual los derechos colectivos de los que estas comunidades gozan. La sostenibilidad de los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que las políticas para hacer efectivos los DESC debe de haber una correcta asignación de los recursos públicos con los que se cuentan y estos deben de ser suficientes y de una manera estable. No se pueden reducir por recortes arbitrarios que afecten de una manera directa o indirecta a estas comunidades indígenas. Se debe de entender de igual manera con la parte del derecho ambiental o sus derechos ambientales y de su territorio, como el correcto manejo de sus recursos. No podemos sentar nosotros y minar sus tierras nada más porque sí. Aquí es una pequeña tabla que hace un resumen de todos estos principios que son de suma importancia. Y ahora vamos a pasar a este ámbito de la interculturalidad. La interculturalidad se va a entender como el reconocimiento de un pluralismo cultural, es decir, que hay distintas culturas dentro de un mismo territorio y entre estas culturas debe haber un diálogo, no solamente en los temas normativos, sino que debe de existir esta armonía entre lo que es el derecho indígena y el derecho positivo estatal. La culturalidad y pertinencia cultural nos decir que no basta con aplicar los derechos universales, sino que se debe de respetar la cultura, los usos y costumbres y su idioma. Igual la sostenibilidad ecológica que estábamos mencionando, la relación con su territorio es vital para estos pueblos indígenas, ya que tienen no solamente el derecho a un ambiente sano como cualquier persona, sino que ellos van a subsistir de estos recursos naturales y por lo tanto es importante tener una protección ambiental de estos territorios para que no haya un manejo de estos recursos y la comunidad indígena no esté en estado de necesidad aún mayor. La autonomía y el autogobierno quiere decir que los pueblos indígenas tienen la capacidad de decidir sobre sus propios asuntos internos. Esto quiere decir que pueden tener su propia organización social, cultural, jurídica y también en el ámbito político. La autodeterminación quiere decir que el derecho a decidir de su forma de desarrollo
en base a su propia cosmovisión y viendo siempre por su desarrollo integral. Vamos ahora a la integralidad del derecho. Esto se entiende que los derechos nunca se deben de fragmentar, va de la mano que son indivisibles y el reconocimiento cultural, territorial y económico y social siempre van a ir de la mano. De aquí su interdependencia. Y también la reparación histórica es de suma importancia. Como vimos al inicio con antecedentes históricos, debido al pasado de colonización, hubo una exclusión de estas comunidades indígenas, lo cual requiere un mayor apoyo para que haya correcta reparación del proceso que vivieron en estas épocas. Y esto va a ser mediante medidas correctivas positivas para estas comunidades indígenas. Vamos a pasar rápidamente a la normatividad aplicable. En primer momento tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo primero está el reconocimiento a los derechos humanos y a la protección de los mismos, así como del principio pro persona. En el artículo segundo vamos a tener el reconocimiento de estos pueblos indígenas, de su libre autodeterminación, autonomía y derechos colectivos que van a tener. El artículo cuarto nos va a hablar de los derechos sociales, tales como la salud, la vivienda, la alimentación y el derecho a un medio ambiente sano, de aquí el otro término, DESCA. El artículo 27 de la Constitución nos va a hablar sobre la regulación de la propiedad de las tierras, de los recursos que se encuentran en las mismas y que es esencial para estas comunidades indígenas. El resto de artículos, el 24, 25, 26, 27 y 123, nos van a hablar sobre distintas reformas en cuanto a la protección de las tierras indígenas. Los DESC, como hemos mencionado, son estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es por ello que son de suma importancia estos 5 artículos de la Constitución, porque van a cubrir en la base estos DESC de manera propia en la Constitución. En cuanto a la legislación mexicana específica, tenemos a la Ley General de Derecho lingüístico de los pueblos indígenas, promulgada en la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, promulgada en el 2018, que va a crear un órgano especializado que va a buscar garantizar la participación de las comunidades indígenas dentro de las políticas públicas. La Ley General de Desarrollo Social, promulgada en el año 2004, que va a establecer esta inclusión y equidad como principios rectores de este acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Todas estas leyes fortalecen la institucionalidad del derecho indígena y van a materializar esta interdependencia que hemos hablado de los derechos culturales, los DESC, derechos políticos, sociales y económicos. De igual manera, vamos a tener la ley de desarrollo social, la ley de salud y la legislación estatal indígena con sus propios códigos agrarios y leyes de pueblos indígenas en cada uno de estos estados de la República Mexicana. En cuanto a la jurisprudencia, se ha reconocido de manera normativa la pluralidad jurídica, el derecho a la justicia indígena, la protección de derechos culturales y la consulta indígena, que van a ser esenciales para el correcto desarrollo de las comunidades indígenas. Y en materia de los DESC específicos, existen algunas sentencias que nos van a hablar de cómo el Estado está obligado a proveer correctos servicios de salud en comunidades indígenas, respetar la pertinencia cultural y de igual manera esta parte de la participación y derecho de consulta que tienen las comunidades indígenas. Hay distintas tesis y criterios jurisprudenciales en este ámbito que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que van a ayudar a fijar estas líneas obligatorias que tienen como base los DESC y se van a establecer informes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos especializados para denunciar estas omisiones por parte del Estado en cuanto a proveer es el correcto acceso a estos DESC, ya sea en servicios sociales, en servicios de salud o en servicios de educación hacia comunidades indígenas, entre muchos otros.
Dentro del marco internacional vamos a tener a los convenios 107 y 169 de la OIT. El convenio 107 fue adoptado en 1957 y va a tener un enfoque principalmente hacia la protección de las poblaciones indígenas, entendiendo que se deben de integrar al propio desarrollo nacional. Eh, es un convenio eh, que va a intentar sustentar las políticas de aculturación. Esto quiere decir que los pueblos indígenas deben de asimilarse de una manera gradual a la sociedad nacional. Sin embargo, pues con el tiempo, como ya lo sabemos hoy en día, quedó obsoleto esto y es por eso que llega el convenio 169, que fue aprobado en 1981 y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991. Entró en vigor el mismo año en nuestro país. Esto va a reemplazar el paradigma que existía en cuanto a los derechos colectivos de participación, consulta, salvaguarda y autonomía de estos pueblos indígenas y va a definir de manera propia a los pueblos indígenas y tribales como todos aquellos que descienden de una población que habitaba el país previo a la colonización, que conservan sus propias instituciones y que hay una diferencia social, cultural y económica en cuanto a otros sectores de la población. Hay normas clave, por ejemplo, el artículo sexto de este convenio nos va a hablar del derecho de consulta, el cual va a obligar al Estado a consultar a estos pueblos que pueden ser susceptibles a verse afectados por distintas decisiones legislativas o administrativas. El artículo séptimo nos va a hablar de que los pueblos deben decidir de manera propia sus prioridades para su correcto desarrollo. El artículo 14 y 15 nos va a hablar sobre las tierras y los recursos naturales, siempre reconociendo, respetando y protegiendo estos derechos territoriales que tienen las comunidades indígenas de una manera tradicional. Y se deben de adoptar medidas específicas para salvaguardar estos recursos, como hemos mencionado. Requieren en ocasiones medidas especiales para proteger estos derechos sociales, culturales y económicos de pueblos indígenas. No obstante, el propio convenio eh, previene que su uso no debe de interpretarse como que otorga más derechos de los reconocidos en el ámbito internacional. Hay distintas instituciones internacionales relevantes como lo es el Protocolo de San Salvador de 1988, que va a complementar a la Convención Americana y va a desarrollar derechos de salud, educación, medio ambiente y la seguridad social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, ha consolidado eh, todo lo relevante a los pueblos indígenas mediante casos como lo pueden ser la comunidad Mayaj, Sumo, Aguas Tingui versus Nicaragua del año 2001, Yaqui Eaxa contra Paraguay del año 2005 y Sarayaku contra Ecuador en el año 2012, estableciendo importantes precedentes en cuanto a la propiedad colectiva, la participación y la consulta. Hay distintas normas internacionales que son de nuestra importancia, como son la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, distintas jurisprudencias de la Corte Interamericana y igual va a existir la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido todos estándares para la correcta integración de estos DESC en distintos contextos internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 26, nos va a hablar que los estados deben de adoptar todas las medidas que estén en su capacidad para asegurar estos derechos económicos, sociales y culturales, al igual que el Protocolo de San Salvador de 1988, como un complemento a esta Convención Americana en materia de los DESC. Aquí hay una pequeña comparación del convenio 107 y 169 y su importancia en especial en cuanto a este derecho de consulta, a el derecho del correcto manejo del territorio y los recursos dentro del mismo, y el derecho a definir el desarrollo de las propias comunidades, así como fungir como un garante y supervisor de que se cumplan estos DESC de manera correcta.
como hablamos, existe la Relatoría Especial de la ONU en cuanto a estos derechos de los pueblos indígenas, que va a emitir informes temáticos y recomendaciones en específico. Hay un foro permanente en las Naciones Unidas para cuestiones indígenas y el Comité DESC de la ONU va a ser el órgano encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de emitir observaciones generales que van a servir como una fuente interpretativa en materia de estos derechos sociales. En cuanto a la perspectiva dogmática y constitucionalista, se va a entender desde el ámbito dogmático a todo el conjunto normativo que va a integrar tanto al bloque constitucional y al bloque de la convencionalidad, donde estos derechos de los pueblos indígenas y los DESC se van a concebir como derechos fundamentales, interdependientes e indivisibles entre todos ellos. Y el derecho indígena, en consecuencia, se va, no se puede entender como un subsistema aislado, sino como parte de este constitucionalismo pluricultural en el cual vivimos todos hoy en día y donde debe de convergir tanto la justicia estatal como la justicia comunitaria, entendiendo igual su cosmovisión, su forma de organización y su sistema normativo. Todo esto siempre bajo principios como lo son la universalidad, la progresividad y la interculturalidad. Es así como se va a entender que el sistema de derechos humanos mexicano eh, tiene a la vida, a la dignidad humana, a la identidad y la autodeterminación como el núcleo de este derecho indígena en cuanto a su expresión más humana, colectiva y cultural. Ahora vamos a hablar de los DESC en un sentido amplio y en cuanto a su núcleo duro. Se debe entender primero qué se refiere esto del sentido amplio. Un sentido amplio es necesario verlo no solamente como el acceso a los servicios y bienes, sino a una estructura adecuada que garantice un correcto acceso a la dignidad humana y la participación plena de estas comunidades dentro de la sociedad, por lo que se debe entender a estos derechos de una manera interdependiente y progresiva. Se debe de tener las condiciones estructurales necesarias que garanticen esta dignidad. Esto mediante el acceso efectivo y universal, que quiere decir que las garantías de que todos los pueblos indígenas van a disfrutar de una vivienda, de una alimentación, de una salud, educación, trabajo, agua y seguridad social de manera plena y con un acceso fácil. Respecto a las tradiciones, cosmovisiones y prácticas comunitarias, se debe de respetar cada una de ellas y se deben de entender, así como se debe de garantizar que todas estas condiciones estructurales, que va desde la política hasta el ámbito más básico como un correcto acceso al agua. Todo esto para que tengan un ejercicio efectivo de todos sus derechos económicos, sociales, culturales y económicos. La participación comunitaria en cuanto a la gestión de estos derechos es de suma importancia. Es importante que se incluyan a estos pueblos indígenas para crear políticas públicas adecuadas para su correcto desarrollo. Los DESC deben de ser entendidos como no como servicios para individuos aislados, sino como condiciones fundamentales para que puedan tener una continuidad cultural y la reproducción social de estos pueblos indígenas. En el marco de los principios de derecho indígena y el convenio 169, se debe respetar la pertinencia cultural y lingüística al momento de la educación, por ejemplo, se debe de garantizar la participación efectiva y la consulta previa cuando estas políticas afecten al territorio, al recurso dentro de los mismos o a los sistemas comunitarios, ya sea en su forma de organización política, de organización estructural y su sistema normativo propio. Se debe de articular a estos derechos colectivos como lo son el territorio y la autonomía,
con el fin de evitar que estos pueblos indígenas sean dependientes de programas estatales. Se debe de mantener siempre esta independencia o autonomía con respecto al Estado, pero se debe garantizar que ellos tengan las condiciones necesarias para tener un correcto desarrollo. Los DESC, en cuanto al núcleo central, se va a entender que es aquello que no se puede negociar. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, pues no importa si no hay una vivienda, si no se tiene una salud mínima, si no hay un correcto acceso al agua. Esto es de suma importancia porque no se debe de ver de una manera independiente, sino que una cosa como efecto dominó va a ver afectada a la otra. Al igual que al hablar de esta interdependencia de los derechos económicos, sociales, culturales de las comunidades indígenas, van a tener una interdependencia, se van a apoyar entre sí y no se pueden observar de una manera individual. Esto nos quiere decir que los pueblos indígenas nunca deben de quedar subordinados al acceso de sus derechos sociales. Y es importante siempre tener un respeto cultural en cuanto a su identidad, a su cultura, y siempre se debe de tener esta consulta y participación en medidas que puedan afectarlos de manera directa o indirecta. El núcleo duro va a representar estos elementos esenciales e irrenunciables de un derecho, es decir, que deben garantizarse de una manera inmediata. Para los pueblos indígenas, esto va a incluir una vivienda digna y segura, alimentación suficiente y culturalmente pertinente, una salud mínima desde el acceso a medicamentos y una educación básica, intercultural y bilingüe, así como un acceso mínimo a agua potable y saneamiento de la misma y una protección laboral mínima, así como de la seguridad social básica que deben de contar todas las personas y más en específico o las comunidades indígenas por su condición de vulnerabilidad. En la aplicación práctica a estos pueblos indígenas es importante garantizar este núcleo duro para todos los pueblos indígenas. Se deben de diseñar políticas públicas que consideren tanto esta base mínima como todo lo necesario en estructura para que tengan un correcto desarrollo. Todo esto desde una vista intercultural y de participación de la propia comunidad. Esto para asegurar que tenga una progresividad en sus derechos, en su desarrollo y cumpliendo siempre con los estándares internacionales y jurisprudenciales a nivel nacional. Hay desk específicos para los pueblos indígenas, como lo son la vivienda, alimentación, trabajo, salud, educación, agua y seguridad social. ¿Esto por qué? Porque se entiende que es la base mínima necesaria para poder desarrollarse y que no siempre, aunque lo damos muy por hecho en nuestro día a día, para estas comunidades suele ser de un difícil acceso y esto pues complica muchísimo un correcto desarrollo. No sirve de nada que tengamos un correcto acceso a la educación si no tenemos un correcto acceso a la salud, si el niño que está yendo a la escuela tiene que caminar distancias eh, poco adecuadas, así como que no tengan una alimentación correcta. Estas comunidades suele ser un acceso muy limitado. Esto va a crear ciertos desafíos en cuanto a la aplicación de estos DESC. Eh, para el ámbito de del territorio, pues muchas comunidades no tienen títulos individuales que digan que sí son dueños de ese territorio, lo cual pues complica que programas tradicionales para nuestro sistema, como lo es la vivienda estatal, pues tenga una regularización. Y de igual manera, pues los servicios de agua, drenaje, electricidad, pues muchas veces son ausentes o insuficientes para abasto a toda la comunidad, lo que crea un difícil acceso y puede crea igual una situación de desventaja. Esto, estos problemas solo van a denotar la falta de participación de estas comunidades al momento de diseñar políticas públicas para subsistir, ¿no?
Este es una pequeña tabla que nos va a hablar sobre el concepto de los desk, su definición, su explicación y pues por qué son relevantes, ¿no? Pasando a los principios del derecho indígena que integrar a los DESC, pues tenemos la no discriminación, la autodeterminación, participación, el pluralismo jurídico, la pertinencia cultural y la sostenibilidad ambiental. Todo esto va a constituir la base interpretiva para poder aplicar correctamente estos DESC en los distintos contextos indígenas. Estos principios pues demandan que los programas sociales no sean solamente universales, sino diferenciados culturalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que se deben entender las necesidades específicas de estas comunidades. Las políticas de desarrollo se deben de diseñar en conjunto con estas comunidades y no para ellas o creyendo cuál debe de ser lo mejor para ellos. Ellos tienen esta capacidad y tienen este derecho de decidir libremente su propio desarrollo. El Estado, como ya he mencionado, solamente se debe de asegurar de tener la estructura necesaria para que ellos puedan tener acceso a todos estos servicios y a todos estos derechos. En casos de conflicto entre el derecho estatal y el derecho indígena, como hemos visto, es importante tener una interpretación intercultural, se debe de entender el sistema normativo y se debe de respetar el mismo. En ocasiones, como hemos visto, se puede aplicar el sistema normativo indígena en vez del sistema normativo tradicional que nosotros manejamos. Esto debido a la cosmovisión que tienen estos pueblos, a sus usos y costumbres. Es por ello que se debe de tener en cuenta esta visión intercultural y multicultural que tenemos en nuestro país. Estos derechos humanos y estos DESC van de la mano, no se pueden ver de una manera individual cada uno de ellos. Todo esto con el fin de poder generar una armonización correcta entre las comunidades indígenas y el Estado, sin que haya una subordinación del primero con el segundo. El derecho a la vivienda adecuada, en su alcance general, se va a entender como una vivienda digna, segura, con servicios. En un alcance amplio, se deben de respetar todas las formas y materiales tradicionales. Esto se debe de integrar a la comunidad. Y el núcleo central exigible sería que ninguna persona o comunidad se quede sin lugar donde vivir y que esto va a llevarlos a un riesgo extremo. El derecho a la salud como este estado integral de bienestar en atención a sus usos y costumbres, siempre garantizando que haya acceso a una atención médica básica para estas comunidades sin una discriminación por medio. El derecho a la educación intercultural es de suma importancia, no solamente para las comunidades indígenas. Como hemos visto, también es importante que nuestra educación tenga este enfoque intercultural y, por ejemplo, se adopten un conocimiento en cuanto a usos y costumbres de estas comunidades indígenas, una educación accesible, aceptable y que se adapte a sus necesidades, siempre con una educación bilingüe y con un contenido cultural adecuado a la propia comunidad y asegurando pues el acceso básico y de calidad a la educación sin una decisión de por medio. El derecho a la alimentación y medios de subsistencia nos va a hablar en su alcance general de este acceso permanente a alimentos adecuados y aptos a su cultura. Por ejemplo, puede ser que ellos no coman cierto tipo de carne por sus usos y costumbres y esto se debe de respetar, al igual que una protección de todos los sistemas agrícolas tradicionales como la pesca y recolección que se suelen llevar a cabo en estas comunidades indígenas, que es en ocasiones la única manera de subsistir de las propias. Y esto con el fin de prevenir hambre extrema y una inseguridad alimentaria para estas comunidades. El derecho al trabajo digno y comunitario nos va a hablar del derecho a un empleo justo, a correctas actividades productivas, siempre reconociendo el trabajo de las comunidades indígenas y garantizando los medios de vida mínimos
para tener una vida digna. El derecho a la cultura y al patrimonio es el derecho a participar en la vida cultural y preservar su patrimonio. Se debe de haber una protección de todas las manifestaciones culturales, como lo pueden ser lenguas, sitios sagrados, usos y costumbres, sin imponer normas culturales que puedan nuevamente desplazar o directamente destruir su identidad cultural. El derecho al territorio y los recursos, como hemos mencionado, es de suma importancia, ya que un correcto manejo, uso y gestión de las tierras y sus recursos va a permitir un correcto desarrollo de estas comunidades. La gestión comunitaria del territorio y reposición en caso de que haya un daño que cause una afectación directa de los desk de estas comunidades, así como evitar que se les quiten sus tierras y haya una restitución efectiva en caso de que esta lamentable situación se dé. Nuevamente aquí hay una pequeña tabla con todos estos desk y pues el alcance que van a tener, entendidos desde este núcleo duro y al sentido más amplio de estos derechos. Sin más por el momento, es todo de mi parte